Clase 1.6. Recíproco y contraejemplo de un teorema. En el problema nos dice, compara y determina la diferencia entre los siguientes teoremas. Si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Cabe mencionar que esta clase solamente va a ser de carácter descriptiva, pues no implica mayor operación o cálculos que hacer. Es una clase que más que todo se basa en la lógica, entonces vamos a dedicar a explicar lo que nos piden en este caso. Vamos a entender en primer lugar los teoremas y demostrar su veracidad si son ciertos o no. Entonces tenemos el primer teorema que dice que si un triángulo es isósceles, entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. En primer lugar, algo que es cierto, que no tan cierto en este teorema, es de que el triángulo es isósceles, y si es isósceles, entonces por hipótesis tenemos que tiene dos lados que miden lo mismo, la misma longitud, por ejemplo 5 y 5. Ahora, esto de que el triángulo sea isósceles, según el teorema, implica que el triángulo va a tener dos ángulos de igual medida. Y tal cual como aparece aquí en la imagen y se había demostrado en la clase 1.2, esto es cierto. Entonces el primer teorema es cierto. Ahora el segundo teorema, si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, como podrían ver como aquí, como este que tiene dos triángulos de igual medida, entonces esto va a implicar que el triángulo sea isósceles. Y sí, es cierto. Lo vimos en la clase 1.5, se probó de que si tenía dos ángulos pues iguales, entonces iba a tener dos lados iguales. ¿Por qué? Porque este ángulo que es igual con este, entonces sus ángulos opuestos iban a ser iguales. El lado opuesto del ángulo C sería AB y el lado opuesto del ángulo B sería AC. Entonces esos dos iban a tener la misma medida. Ahora, comparar, si vemos los dos teoremas hablan de las mismas cosas, hablan de triángulos isósceles y hablan de ángulos de la misma medida también. Entonces, en este caso, la diferencia más que todo se basa en el hecho de cómo se comienzan a enunciar las cosas. Si nos fijamos en el teorema 1, comenzamos a hablar sobre un triángulo isósceles. En cambio, en el 2 terminamos o la conclusión del teorema habla sobre el triángulo isósceles. El teorema 1 termina sobre o concluye sobre dos ángulos de igual medida, en cambio el teorema 2 comienza sobre dos ángulos de igual medida. Ahora veamos el comprende. El teorema que intercambia la hipótesis y la conclusión, recordemos que la hipótesis es la primera parte, es lo que se da cierto, y la conclusión es lo que implica la hipótesis, es decir, que depende uno de otra cosa. Entonces se conoce como teorema recíproco. En otras palabras, este teorema 2 es el recíproco del teorema 1, porque invierte el orden de las cosas o de los enunciados. Ahora, el recíproco de un teorema puede ser que no se cumpla. En este caso solo hay que presentar un ejemplo que muestre que no se cumple y se reconoce como contraejemplo. En este caso, el teorema recíproco del original sí se cumple. No hubo necesidad de un contraejemplo. Ahora, para entender un contraejemplo podríamos decir la siguiente afirmación. Nos pide, demuestra de que para todos los números reales son divisibles exactamente entre 2. Entonces, esto podemos agarrar un número real, en este caso podemos tomar el número real 5, y si este 5 lo dividimos entre 2, la división no es exacta, porque el cociente nos da 2.5. Entonces, ahí podemos evidenciar de que no es del todo cierto que todos los números reales cumplen el hecho de ser divisibles entre 2. Entonces, este sería un contraejemplo, es decir, un ejemplo que me permita demostrar que tal afirmación es falsa. Ahora, para el ejercicio dice escribe el recíproco del siguiente enunciado. En el caso de no ser cierto, da un contraejemplo que lo justifique. Entonces, la afirmación que tenemos es que todo triángulo equilátero es isósceles. Lo contrario sería,
empezar por el final desde el triángulo isósceles. Entonces todo triángulo isósceles es equilátero. Y vemos que no se cumple, porque si tenemos un triángulo con lados 5, 5 y 6 centímetros, es isósceles, sí, porque tiene dos lados iguales, ¿ya? Pero no es equilátero, porque recordamos que para que sea equilátero debe de tener sus tres lados iguales. Ahora, en el lapicito, determina el recíproco. Si los tres ángulos de un triángulo son iguales, entonces el triángulo es isósceles. Entonces, el recíproco, que es lo que nos pide que escribamos, tendríamos que empezar por el final. Si tenemos un triángulo isósceles, sus tres ángulos son iguales. Ese podría ser un recíproco. Entonces esto no es cierto, porque si tenemos un triángulo isósceles, habíamos visto aquí que eso implica que tiene dos ángulos de igual medida. Entonces, por lo tanto, el tercer ángulo tiene que ser distinto y no se comprueba. Podrían dibujar ustedes un triángulo que sea isósceles, medir sus dos ángulos iguales y van a ver que el tercero, en definitiva, no es igual. Entonces no se cumple. Y ese sería el contraejemplo. Ahora, para el número 2, dice, determina el recíproco de este teorema. Dice, en el triángulo ABC, si AB es igual a AC y AD es bisectriz del ángulo CAB, entonces AD es mediatriz de BC. Hay que empezar otra vez desde el final. Entonces, podríamos decir, si en el triángulo ABC, que es este que vemos acá, AD es mediatriz del lado BC, es decir, esta línea es mediatriz del lado BC, se cumple que AB será igual a AC y pues AD es mediatriz del ángulo CAB. Ese podría ser un recíproco. Ahora, habría que ver si esto se cumple o no se cumple. Para empezar, habría que tener claro que es mediatriz. Mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento trazada por su punto medio. Si empezamos por el hecho de que AD es mediatriz de BC, entonces implica de que de B a D es igual la misma distancia de D a C, porque recordemos que la mediatriz divide en dos partes iguales un segmento, que en este caso sería BC. Entonces lo divide en dos partes iguales. Ahora, de esta forma, pues vemos que este ángulo B con el ángulo C son iguales. Entonces tenemos un criterio de lados iguales o congruentes y de ángulos también. Y vemos también el hecho de que estos ángulos van a ser iguales. El ángulo BDA, que sería el que se forma aquí, pues tiene 90 grados, así como el CDA. Entonces tenemos aquí el criterio de ángulos lado ángulo, y por lo tanto entonces este tercer lado, que sería esto que nos dice aquí que AB es igual a C, se cumpliría por congruencia de triángulo. Y por lo tanto, si nosotros analizamos el hecho de que AD es el mismo ángulo común para los dos triángulos que se nos forma, entonces también por definición podríamos probar que los ángulos aquí pequeños son iguales y por lo tanto esta línea AD sería bisectriz. Como recordemos que ya teníamos dos ángulos iguales, este con este y los que se forman aquí de 90 grados, entonces a estos ángulos pequeños no les toca nada más que ser iguales. Y de esta forma pues explicaríamos la clase 1.6.